9 de la mañana, 33 minutos. Es momento de recibir al presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain. Ustedes saben, el anteproyecto de reforma ya fue presentado por parte del Poder Ejecutivo a los demás miembros de la coalición multicolor, al Frente Amplio, pero también a otros actores sociales como por ejemplo el PIT-CNT. Bueno, para hablar de qué consiste este anteproyecto de ley y cuáles han sido las repercusiones es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Saldain. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bienvenido nuevamente, porque en este programa hemos abordado bastante... Sí, varias veces he estado por acá. Exactamente el tema. Primero que nada, me gustaría conocer su valoración de las repercusiones que ha tenido en estos días de presentación. El jueves se reunió con el PIT-CNT, a nivel político también ya viene generando comentarios. ¿Cómo valora estas reacciones? Bueno, yo creo que hay reacciones con diferentes puntos de vista, como era esperable. Creo que a nivel político la receptividad que ha tenido el anteproyecto permite, digamos, ser auspiciosos en cuanto a bueno, el tratamiento que vaya a tener. Celebramos que diferentes actores políticos, incluso el expresidente Mujica, en fin de semana hizo una referencia expresa al tema, haciendo, digamos, poniendo el énfasis, creo que donde está el tema, que es en el tema demográfico, ¿verdad? Es decir, Uruguay va camino a reducir su población y sobre todo su población en edad activa. El único grupo poblacional que crece es el de los mayores de 65. Ha habido otros pronunciamientos de otros actores políticos muy relevantes que obviamente, digamos, bueno, estamos expectantes en ver qué alternativas se van a estar planteando y demás. Usted hace referencia al Frente Amplio que lo está analizando con un grupo de técnicos, pero todavía no se ha pronunciado como fuerza política. Correcto. Hubo algunas manifestaciones aisladas. Tampoco los partidos integrantes de la coalición, ¿no? Por sí solos, digamos. Sí, pero creo que es auspicioso ya de por sí que todos los partidos políticos estén analizándolo con detenimiento y eso yo creo que está muy bien. Por otro lado, bueno, el PIT-CNT anunció alguna medida que ya estaba anunciada desde antes, ¿verdad? Es decir, incluso está preanunciada una recolección de firmas y demás. Bueno, ahí hay como una posición a priori. Estamos hablando de un paro sobre fines de agosto, principios de septiembre, contra este anteproyecto de reforma de la seguridad social. Sí. Yo creo que, es decir, me parece que se apresuran un poco, ¿verdad? Porque realmente este anteproyecto aumenta mucho los derechos de muchas personas. Correcto, tiene una piedra en el zapato, que es el cambio en la edad jubilatoria. Pero eso es inexorable, es un tema, digamos, que viene atado necesariamente a la dinámica demográfica y la mayor esperanza de vida. Pero, por ejemplo, este es un proyecto que aumenta sustantivamente el derecho de policías, por ejemplo. A la mujer policía se la incorpora en lo que es un derecho que hoy solo tienen BPS y militar, que es del cómputo de 1 año por hijo. Allí hay 11.000 mujeres policías. Es decir, también se extiende eso a las cajas paraestatales, aunque alguna ya ha anunciado que va a tener dificultades para poder cumplirlo. Bueno, allí se verá. También se reducen los derechos para configurar la causal. En el caso de la policía, los requisitos para configurar la causal. Hoy la policía requiere 35 años de trabajo. Es decir, es el único que pide 35 años de trabajo. Todos los demás son 30. Todos los demás son 30. Pues bien, los llevamos a 30. Eso, en el caso del policía ejecutivo, es decir, el policía propiamente, no tiene mayor incidencia porque con la bonificación de servicios eso no implica un cambio. Pero sí esta reducción de la cantidad de años de trabajo beneficia a un 15% de la policía que no es policía ejecutivo, que estamos hablando de unos 4.000 efectivos más o menos, que los pone en pie de igualdad. Es decir, que ese es un poco el criterio central que ha inspirado las soluciones que están en el anteproyecto. Claro, algunas de las críticas vienen por esa masa de comercio y servicios, que es la gran mayoría de quienes cobran la jubilación mínima y que siempre ven como esa masa que quizás la mayoritaria, la que tiene que hacer el esfuerzo adicional para solucionar otro tipo de problemas que digamos, balanceen la bandeja de la sociedad, ¿no? Mira, Lorena, yo te diría que quienes están en la jubilación mínima hoy, bueno, es decir, este anteproyecto no cambia ninguna situación de las personas que están ya jubiladas,
Eso me parece que es importante dejar en claro porque hay mucha incertidumbre en torno a eso, más allá de lo los que se ha jubilados hablado. están... Los que hoy perciben sus jubilaciones las van a mantener más allá de la reforma jubilatoria con los beneficios, los derechos, todo. Lo mismo para quienes se jubilen de acá los próximos hasta el 2026, hasta el 31 de diciembre del 2026. Esas personas, lo único que tiene este anteproyecto que los involucra es la posibilidad de volver a trabajar si quieren, legalmente. ¿No? Que hoy la tiene la mitad de los jubilados, los retirados militares, policiales, empleados públicos. ¿Se amplía toda la sociedad? Se amplía a todos. ¿No? Libertad o sea que de trabajo. ¿El proyecto de Conrado de Rodríguez estaría contemplado, por ejemplo, dentro de este anteproyecto? Sí, esto es una iniciativa que venía ya en la LUC, había estado incorporada. Después se decidió por parte del gobierno no incluir ninguna norma de seguridad social en la LUC. Y bueno, acá está incorporado la libertad de trabajo de los mayores para todos. Es decir, es lo único que de alguna manera involucra a las personas que ya están jubiladas. Y de acá al 2035, 3 de cada 4 personas que se jubilen no van a tener ningún tipo de situación involucrada por el cambio que está en este anteproyecto, ¿no? La mayoría de las personas que se jubilen en un horizonte bastante extenso, de más de una década, van a estar básicamente reguladas por las normas que están vigentes hoy. Es decir, este anteproyecto tiene una transición súper lenta, hay quien ha dicho incluso extremadamente lenta. Esa lentitud no va en detrimento de, digamos, de la financiación y de las pérdidas que se generan actualmente. Pérdidas entre comillas, ¿no? Porque cuando se habla de seguridad social es más que jubilaciones es decir, a ver, se podría haber hecho una transición más rápida, pero hoy es posible ir a una transición de estas características. Si nosotros vemos cómo fue la reforma del año 95, la que entró a regir en abril del 96, allí la transición fue de abril a diciembre, porque había una situación, digamos, que no toleraba otro cambio. Vamos a ver en pocos días, probablemente, que la Caja de Profesionales esté haciendo planteos bastante más severos. Es decir, ahora se puede, es necesaria y este es un momento donde se lo puede hacer de una manera muy gradual. Cuanto más se demore, bueno, menos gradual va a poder ser. Saldain, podemos contar cómo va a ser a partir de 2026, ¿verdad? A partir de hasta 31 de diciembre de 2026 no hay cambios para las personas que se jubilen. 2027. 2027 va a ser el primer jubilado que tenga que tener 61 años para poder jubilarse, salvo que sea un trabajador de servicios bonificados, como pueden ser los maestros, o que sea un trabajador de la construcción o un trabajador rural que esté comprendido en esa causal anticipada. ¿Cómo continúa? ¿2028? No, 2029. Va saltando de a 2 años. Nos vamos un año más allá, 2029, 62 años, y así sucesivamente hasta 2035, que se llega a los 65 años, con esas excepciones. Y se agrega alguna otra, por ejemplo, largas carreras laborales, va a poder ser las personas que tengan 40 años o más de trabajo, no se les va a exigir, no se va a plantear más de 63 años. ¿No? Saldain, ¿qué pasa con la denominada caja militar, la de las Fuerzas Armadas, que mucho se ha criticado por algunos sectores de la sociedad y también algunas fuerzas políticas sobre la edad jubilatoria, que se entiende es anticipada? Bien. ¿Qué pasa con eso? Digo, teniendo en cuenta que a comercio y servicio, como decía Lore recién, hay que tener 65 años en ese proyecto a largo plazo, pero las fuerzas militares o las Fuerzas Armadas no requieren esa cantidad de edad. Bien, en el tema de las Fuerzas Armadas, lo que nosotros estamos planteando es una suba de las edades de retiro obligatorio en relación a lo que fue establecido en la reforma del 2018 hecha por el gobierno de la última administración del Frente. Allí se establecieron las edades que están vigentes hoy. ¿Y por qué hay retiro obligatorio en las Fuerzas Armadas? Bueno, eso excede lo que es el tema previsional, ¿verdad? Tiene que ver con la organización militar, pero parecería que hay consenso en que tiene que haber algunas edades de retiro obligatorio. Lo que nosotros estamos proponiendo es subirlas en hasta 5 años en relación a lo que fue establecido en la reforma hecha por el último gobierno del Frente Amplio. Eso lleva a 65 años, un número importante de situaciones, sobre todo de la oficialidad tipo coroneles y, digamos, en ese entorno. En el caso de los soldados,
no. En el caso de los soldados, lo que se está proponiendo es una suba de 5 años, pero que no llega a esos niveles. Hay una diferencia también en que en el anteproyecto se está planteando que eso aplique solo al personal militar propiamente y no a los servicios que no son propiamente militares. En la reforma del 2008 aplicaba a todos. Acá la idea es que en el anteproyecto se limite, queden fuera, digamos, de esa obligación de retiro unos 4.000 efectivos de 27.000. Que básicamente es sanidad militar, ¿verdad? ¿Eso permite subsanar el déficit que tiene el servicio de...? No, lo disminuye. Es decir, no hay un objetivo de eliminar el déficit, porque ese sería un objetivo irreal. Es hacerlo más absorbible a todo el sistema, ¿verdad? Nosotros en general hemos presentado números del sistema estatal consolidado, BPS, militar y policial, y el resultado esperado de esta reforma es que en lugar de ir hacia un déficit del orden de 5 puntos del PIB, se estabilice en el entorno de 1,5 puntos del PIB aproximadamente. Es una diferencia mejoraría bastante, ¿no? Ya tenemos que cerrar. Le quiero hacer la última pregunta para que la gente que nos esté viendo pueda tener una idea. ¿Cómo va a ser el cálculo entonces de lo que va a percibir la persona una vez que se jubile con estos cambios ya de topes etarios? Actualmente pasa en algunos casos que si trabajás más de X tiempo ya no te conviene, o sea, porque la jubilación no te sube. ¿Qué cambios hay en ese sentido? Bueno, en ese sentido hay cambios importantes, ¿verdad? Primero, cada peso aportado va a contar, aun cuando sea menos de, aunque no de derecho a configurar la causal. Por ejemplo, en pensiones a la vejez, que es la prestación para personas en situación de carencia de recursos, los estudios previos que hemos hecho indican que hay un número de varios miles de personas beneficiarias de pensión a la vejez que tienen entre 3 y 14 años aportados en su historia laboral. Acá se está planteando un adicional a la pensión a la vejez, es decir, esas personas van a cobrar la pensión a la vejez, pero además van a cobrar un adicional en relación a cada año que aportaron. Y cada año aportado va a contar en todos los casos. Ese es un cambio bien importante y probablemente el más importante es la incorporación de lo que el anteproyecto llama prestación solidaria, que es un suplemento solidario que va a comprender a prácticamente la mitad de las nuevas altas una vez que esté operativo el sistema, completamente. Saldain, muchas gracias por estos minutos. Nos quedamos sin tiempo porque es muy amplio, pero bueno, ameritará otros encuentros y otras charlas. Además, esto es dinámico y va a seguir seguramente con otras propuestas. Un gusto y a las órdenes. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 46 minutos. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Hay más Arriba Gente para compartir con ustedes.